Un cordial saludo. Vamos a ver el tema de comparadores utilizando amplificadores operacionales. Recordemos entonces que tenemos un amplificador operacional y tenemos una entrada no inversora, una entrada inversora. Tenemos aquí un B+, tenemos aquí un B-, y tenemos una salida B sub 0. Y dijimos que en lazo abierto la salida B sub 0 es igual a una ganancia muy grande en lazo abierto por B+ menos B-. Entonces dijimos que esa ganancia normalmente era muy grande, normalmente mayor a 200.000 en lazo abierto, y que el amplificador se alimentaba con un voltaje aquí positivo que vamos a llamar VCC y un voltaje negativo que vamos a llamar VE. Bueno, vamos a establecer de forma ideal que los límites de la salida los establece VCC y VE. Bueno, digamos que VE es negativo menos VE. Es decir, que la salida B sub 0 solamente puede ser mayor a menos VE y menor a VCC. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que si por lo menos aquí esta diferencia da positivo, el amplificador operacional se va a saturar al voltaje VCC. Y si esta multiplicación da negativa, entonces se va a saturar a menos VE. Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos esto. Digamos que tenemos aquí 3 voltios y tenemos aquí 1 voltio. Y entonces aquí está el más, aquí está el menos, y aquí la salida, y digamos que tengamos aquí de alimentación 5 voltios y aquí menos 5 voltios. Entonces, ¿a qué sería igual B sub 0? B sub 0 sería igual entonces, en este caso, B sub 0 sería igual a la ganancia, que es muy grande, multiplicada por B+ menos B-, o sea 3 menos 1. Entonces, como esta diferencia da positiva, un número positivo por una ganancia muy grande se satura, entonces por lo tanto B sub 0 es igual a 5 voltios, porque se satura. Ahora, si tenemos, por ejemplo, lo contrario, digamos que aquí tenemos 3 voltios, bueno, digamos 4 voltios, y aquí tenemos 6 voltios. En este caso es mayor la parte negativa. Entonces, si lo tenemos alimentado entre 10 y menos 10 voltios, por lo tanto, en este caso, la salida ya sabemos de una vez que se va a saturar a la parte negativa, o sea, sería menos 10 voltios. Menos 10 voltios. Entonces, el amplificador operacional en lazo abierto solamente normalmente va a tener 2 estados en la salida.
BCC o menos BE. Cuando la parte de la entrada no inversora es mayor que la inversora, la salida va a ser BCC. Entonces podemos decir esto de esta forma. Si B más es mayor a B menos, entonces la salida va a ser igual a BCC. Y si B más es menor que B menos, entonces la salida va a ser igual a menos BE. Por lo tanto, estamos comparando dos entradas. Si la entrada no inversora es mayor que la inversora, la salida es la alimentación positiva. Si es menor la no inversora que la inversora, la salida es la alimentación negativa. Estamos entonces teniendo un comparador. ¿Por qué es comparador? Porque compara las dos señales de entrada y la salida va a depender si las dos señales de entrada una es mayor que la otra. ¿Sí? Entonces por eso se dice que enlazo abierto funciona como comparador. Entonces, ¿por qué comparador? Porque está comparando las dos señales de entrada. Entonces, como comparador, ¿por qué? Compara B más con B menos. Y si B más es mayor que B menos, pues entonces la salida es BCC. Si B más es menor que B menos, la salida es menos BE. El amplificador operacional como comparador, entonces, tiene muchos usos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una entrada senoidal en el más y el menos lo coloco a tierra? Entonces, por ejemplo, digamos que yo tenga aquí una entrada senoidal, llamémosla B sub I. Y digamos que esa entrada senoidal sube hasta 10 voltios y baja hasta menos 10, o sea, el voltaje pico es 10 voltios. Digamos que esto es con respecto al tiempo. Y digamos que yo coloco un comparador B sub I, lo coloco en la parte positiva y la parte negativa la coloco a tierra. Y que yo alimento aquí a 15 voltios y a menos 15 voltios. ¿Cómo sería entonces la salida B sub O? Cuando esta entrada sea mayor que 0, entonces la salida va a ser 15. Y cuando sea menor que 0, la salida va a ser menos 15. Entonces, si yo dibujo acá, debajo de esta B sub 0, en este punto, la señal es positiva. Y entonces en este punto, la señal es negativa. Cuando la señal entonces sea positiva, BI es mayor que 0. O sea, B más es mayor que B menos. O sea que en este B más es mayor que B menos. Y durante este intervalo, entonces B más es menor que B menos. Entonces, como en ese intervalo el voltaje es mayor que 0, la salida se satura a 15. Entonces la salida estaría saturada a 15. Y aquí la salida estaría saturada en menos 15.
Bueno, ahí me quedó mal esa línea. Este sería 15 y en este quedaría menos 15. Entonces fíjense que la salida aquí es 15 voltios cuando la entrada es positiva y menos 15 cuando la entrada es negativa. Ya corregí aquí esta parte que estaba mal. Y entonces así sería la señal de salida. Entonces fíjense cómo una onda de entrada senoidal se convierte en una onda cuadrada, saturada en 15 y saturada en menos 15 en la salida. También funcionaría, por ejemplo, con una referencia. Por ejemplo, digamos que al mismo ejercicio, llamemos a este B sub O1, digamos que tengo otro ejercicio y no le coloco a tierra, sino lo coloco a una referencia. Por ejemplo, una referencia de menos 2 voltios. Y aquí coloco B sub I. Aquí también cambiamos el ejercicio, digamos que aquí son 5 voltios y aquí son menos 5 voltios de la alimentación del amplificador operacional, del comparador. Entonces cuando la señal de entrada sea mayor a menos 2, entonces la señal se va a saturar en 5. Y cuando la señal de entrada sea menor a menos 2, se va a saturar en 15. Entonces en este caso, llamémoslo B sub 0, 2. Hagámoslo un poquito, en este caso, más grande. Digamos que tenemos que esta es B sub I. La voy a volver a dibujar. Entonces digamos que esto es en función del tiempo, que aquí está 10, aquí está menos 10. Entonces ahora voy a compararla no es con 0, sino la voy a comparar con menos 2. Entonces vamos a colocar por aquí menos 2. Digamos que aquí es menos 2. Aquí sería menos 10. Entonces, ¿cómo sería la salida? Vamos a dibujar B sub 0,2. Y ahora miren la nueva referencia. Cuando la señal de entrada sea menor que menos 2, o sea, en este punto, entonces la señal va a saturarse en menos 5. Y cuando la señal de entrada sea mayor a menos 2, va a saturarse en 5. Entonces, la salida va a ser o 5 o menos 5 en voltios. Y va a ser 5 cuando sea mayor a menos 2. O sea, durante todo este tiempo, la señal va a ser 5. Y luego, durante el otro tiempo, la señal va a ser menos 5. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo tener prácticamente un control sobre el ancho del pulso si yo puedo variar este valor de 2 voltios. Entonces una aplicación que se puede hacer con una entrada senoidal o una entrada triangular también funciona, es hacer un circuito que varíe el ancho del pulso. ¿Cómo puedo variar el ancho del pulso? Variando esta referencia.
Si esta referencia hubiera sido menos 4, entonces el pulso aquí había quedado más angosto. ¿Sí? Si esta referencia hubiera sido 3, entonces el pulso hubiera quedado mucho más ancho. Este pulso. Y la parte positiva pues más angosta. No sé si ustedes puedan entenderlo, que si yo cambio este voltaje, entonces yo puedo variar el pulso. Por lo tanto, una aplicación es una salida PWM. ¿Sí? Una salida que varíe el ancho del pulso de la salida. En el estudio de PWM, no sé si ustedes recuerden que esta onda cuadrada, la parte positiva se llama T-on, la parte negativa T-off. Pero yo puedo hacerlo si aquí en la parte negativa, por ejemplo, coloco una variación de voltaje con una fuente. Digamos que yo tengo una fuente aquí de 5 voltios, una resistencia acá, una resistencia acá, y aquí tengo R1, R2, y eso lo coloco a la parte negativa. De un comparador. Y la parte positiva pues coloco mi señal B sub I, y entonces yo tendría aquí B sub 0, 3 llamémoslo, B sub 0, 3 sería una señal PWM. Entonces es una aplicación interesante de un comparador. Entonces, el resumen de esta parte. Los comparadores se hacen utilizando amplificadores operacionales en lazo abierto. Un amplificador operacional en lazo abierto, por tener una ganancia tan grande de la diferencia de la entrada, entonces al restar la entrada y al multiplicarla por la ganancia se satura. Si B más es mayor que B menos, se satura en BCC. Si B más es menor que B menos, se satura en menos BE. Por lo tanto, tenemos un comparador, porque está comparando cuál de las dos entradas es mayor. ¿Sí? En estos ejemplos vimos que como 3 es mayor que 1, la salida es 5. Y aquí como 6 es mayor que 4 y 6 está en el menos, la salida es menos 10. ¿Sí? Luego hicimos entonces el ejemplo con una entrada senoidal. Si la otra referencia está en 0, cuando la señal senoidal es positiva, entonces la salida es 15. Si es negativa, la salida es menos 15. Podemos cambiar esta referencia por otro voltaje. Eso cambiaría el ancho del pulso cuadrado que hay en la salida. O podemos hacer que el voltaje aquí sea variable. El voltaje aquí en este caso, este voltaje Vx variable, sería igual a 5 por R2 dividido entre R1 más R2. Sería el divisor de voltaje. Y si por ejemplo R2 es un potenciómetro, entonces podríamos variar el voltaje aquí para tener una salida PWM, una señal cuadrada con ancho de pulso variable.